En este vídeo vamos a ver algunas de las técnicas de animación tipográfica más importantes de After Effects. Lo primero, como siempre, es hacer una nueva composición que voy a llamar texto. Y lo primero que necesito es una capa de texto. Le doy a New, Text, voy a poner, por ejemplo, postproducción, y vamos a ver los diferentes menús. Yo siempre recomiendo que si estáis haciendo una animación tipográfica, os cambiéis al espacio de trabajo de text. Es mucho más cómodo a nivel de menús y podemos verlo todo con mayor claridad. Tengo en el menú carácter una serie de opciones. Mi fuente, el estilo de mi fuente, en este caso le he dado el estilo bold para ver mejor todo lo que hagamos. Y luego el tamaño de la fuente, el interlineado, el espacio entre los caracteres, diferentes ajustes que vamos a poder modificar. Voy a añadirle al fondo un sólido con un color que me parece bien así, un color violáceo. Lo voy a poner debajo. Si seleccionamos los caracteres, desde este menú podemos modificar todos estos parámetros que hemos ido viendo. Hay dos elementos aquí que son importantes. El relleno es el color per se del rótulo y el trazo es el contorno, que también podéis modificar a vuestro gusto. Y los podemos cambiar fácilmente desde este menú. Luego también tenemos opciones de disposición de los párrafos, pero para rótulos simples no las vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo animar un texto, cómo animar el texto que hemos creado. Le voy a dar a Fit para que lo veamos bien. Y en el menú de la capa de texto lo desplegamos y en Text vamos a hacer primero lo que se denomina una animación de texto origen. ¿Qué quiere decir una animación de texto origen? Que los keyframes que vamos a crear no tienen interpolación. Voy a ir añadiendo algunos para que los veamos. Voy a añadir un primer keyframe. Veis que son un poco distintos, que son keyframes cuadrados. Voy a añadir un keyframe más en diferentes segmentos del primer segundo. Y vamos a empezar a animar. En la animación de texto origen podemos cambiar todas las propiedades del texto que queramos y se irá aplicando en los diferentes keyframes donde se guarde esa información. Entonces el primer keyframe lo dejo por defecto y en el segundo keyframe voy a cambiar, por ejemplo, la fuente. Voy a darle otro estilo. Y veis que de mi primer a mi segundo keyframe ambos parámetros han cambiado. Esto es lo que se denomina la animación de texto origen. En el tercer keyframe voy a cambiar otra vez la fuente, voy a cambiar el estilo y del segundo al tercer keyframe tengo otra animación de texto origen. El último keyframe lo voy a dejar igual y al reproducirlo apreciamos todos los cambios que he hecho como animaciones de texto origen. La segunda forma con la que voy a animar texto es a partir de un patrón que voy a dibujar con una spline. En Path Options, veis que ahora mismo, como no tenemos ninguna máscara dibujada, ninguna spline, no tengo ningún patrón que seleccionar. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo. Voy a utilizar también los manejadores Bezier para que sea más vistoso. Y como ya tengo la máscara creada, en Path Options, en Path, le doy a máscara 1. Veis que en Path Options se me despliegan una serie de ajustes, una serie de parámetros, y voy a hacer que a través de mi spline el texto entre en cuadro y salga por el lado contrario. Voy a desplazarlo hasta que esté fuera de cuadro. Añado un primer keyframe al inicio y me lo llevo al segundo 5
Y en el segundo 5 voy a hacer todo el desplazamiento a través de la spline hasta que sale por el lado derecho. Ya tengo mi animación a lo largo de los 5 segundos. Vamos a ver la tercera forma de animación tipográfica. Al lado de text, veis que pone animate. Este parámetro ya trata al texto como un conjunto de caracteres y la forma de animar es un poco distinta. Vamos a verla. Voy a añadir una animación simple de posición y veis que se me añade Animator 1 y una serie de rangos de selección. Entonces voy a cambiar la posición del texto verticalmente y vamos a hacer un desplazamiento de posición. Yo quiero hacer que las letras vayan apareciendo verticalmente. No hace falta que desplace la posición hasta fuera de cuadro. Simplemente en Animator 1 le doy a Add, Property, Opacity y le bajo la opacidad al 0. Ahora vamos a planificar nuestra animación. En Start creo un primer keyframe, en el segundo 0, y voy a crear un segundo keyframe en el segundo 3. Vamos a hacer esta animación de la aparición de las letras de forma vertical, que va a durar 3 segundos. Y ya veis cómo cada carácter va apareciendo de forma independiente. Esta es otra forma de animar texto con After Effects.